En esta oportunidad vamos a continuar con el tema que venimos desarrollando, que es contaminantes químicos. Si bien los contaminantes en la industria, ¿no?, debido a los productos químicos que pueden involucrar a procesos o a residuos, se pueden dar en los tres estados de agregación física, es decir, estado sólido, estado líquido o estado gaseoso. Los que tienen mayor consideración y los más peligrosos a la hora de trabajar son los contaminantes que se encuentran en estado gaseoso o en forma de vapor. Y bueno, ¿y por qué es esto? Y simplemente porque yo puedo tener un contaminante, como el ácido clorhídrico, quizás una sustancia química bastante peligrosa, pero en estado líquido, y realmente la puedo contener. La puedo contener en un envase apropiado y bien hermético, bien cerrado. Por eso les decía que el contaminante que quizás uno no puede manejar es, sobre todo los niveles de concentración, es el contaminante que se encuentra en estado gaseoso de vapor. Hay medidas de ingeniería que se pueden tomar para minimizarlas, ¿eh? Entre ellas, obviamente cambiar el proceso, ¿no?, por el cual se trabaja, y eliminar ese contaminante o reemplazarlo por otro menos nocivo para la salud, o colocar sistemas de extracción localizada o general que puedan disminuir las concentraciones de ese contaminante y, bueno, por última instancia, utilizar algún elemento de protección personal para el trabajador. Pero bueno, respecto a ese tema, sí, vamos a hablar, y nosotros necesitamos abordar y trabajar con conceptos que ya son sabidos por ustedes, o sea, manejados por ustedes, y que bien vale la pena refrescar, y lo vamos a refrescar acá, pues son conceptos de química, que es el tema de concentraciones químicas. ¿Qué era la concentración? Nosotros en química, en primer año, vimos distintas formas de expresar la concentración química. Nosotros habíamos dicho que existían unidades físicas y unidades químicas de medir la concentración. Solamente hemos abordado por el programa, porque el programa de química de Tecnicatura lo determina así, concentraciones, medidas de concentraciones en unidades físicas. Si recordarán, eran porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen y porcentaje volumen en volumen. Estas son unidades físicas de concentración. Existen otras más, existen unidades químicas, como les mencioné, que no se trabajaron, por ejemplo, quizás alguno lo haya visto, en secundario tuvo la suerte. Estas son molaridad, normalidad, formalidad, etc. Pero el programa de química de primer año no abarcaba, o no abarca en sus contenidos, una unidad de expresión de la concentración que también queda incluida en unidades físicas de expresión de concentración. Pero antes de continuar, tenemos que hablar de qué es una concentración. ¿Se acuerda que nosotros teníamos dos posibles distintos, o dos tipos distintos de mezclas posibles? Eran las mezclas homogéneas, mezclas, más abajo, no sé si se ve, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Una mezcla es colocar dos o más sustancias distintas, ¿sí? Eso es mezclar algo. Ahora, existen dos posibilidades. Por ejemplo, que yo mezcle arena y piedra, ¿sí? O que mezcle, por ejemplo,
agua con una cucharada de sal. En el caso de que yo mezcle agua, ¿sí? Tengo agua con una cucharada de sal, ¿sí? Una vez que ingreso, que formo la mezcla y me pongo a agitar esta mezcla, previamente yo puedo reconocer dos sustancias distintas con distintos estados de agregación. Por ejemplo, tengo un líquido, que es el agua, y un sólido, que es el azúcar, y una vez que logré mezclar, el sólido desaparece y forma parte de esa mezcla, y las propiedades intensivas en la mezcla eran todas iguales, es decir, punto de fusión, punto de ebullición, densidad, color, sabor. En cualquier parte de la mezcla, esas propiedades llamadas propiedades intensivas son todas iguales. Entonces, cuando estoy en presencia de una mezcla de ese tipo, digo que estoy en presencia de una mezcla homogénea, es decir, todas las propiedades intensivas son iguales en toda la mezcla. Ahora, si yo en un recipiente, como en un vaso, mezclo arena con piedras, ¿sí? Coloco piedras y esto lo muevo, la piedra no se va a disolver en la arena, eso lo sabemos, está muy claro, y las propiedades intensivas, es decir, el color, el punto de fusión, punto de ebullición, etcétera, cualquier propiedad intensiva que yo quiera medir, no van a ser las mismas en esta mezcla. Es decir, si yo estoy acá en la parte de arena, voy a encontrar con que la propiedad intensiva color es amarillo, y en la piedra, obviamente va a ser de otro color. Este tipo de mezclas eran las mezclas llamadas heterogéneas. Es decir, las propiedades intensivas no son iguales en todas las mezclas. Ahora bien, nosotros diferenciamos en las mezclas homogéneas, que son las que nos interesan, dos tipos o más de sustancias, ¿sí? Que llevan un nombre en particular. Una era el soluto, que era el componente de la mezcla que estaba en menor cantidad, y otra era el solvente, que se llamaba el componente que está en mayor cantidad. En este caso sería el agua. Y el soluto sería el azúcar. Ahora, el estado físico, ¿sí?, de la mezcla, de la solución que yo preparo, siempre va a ser el estado físico del solvente. Es decir, esta mezcla, una vez que yo la homogeneicé, de ahí viene la palabra homogéneo, el estado físico de esa mezcla es el estado del solvente, es decir, en este caso, líquido. ¿Qué era la concentración? Era la cantidad de soluto, ¿sí?, que tenía esa solución. No es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, 100 mililitros de agua y le agregue 10 gramos de azúcar, ¿sí?, a que yo tenga otra mezcla con 100 mililitros de agua y le agregue, por ejemplo, 2 cucharadas de azúcar que representarían 20 gramos. ¿Qué decía en este caso? Que la solución, vamos a llamarla B y A, la solución B era más concentrada, es decir, tenía más soluto. Y ahí volviendo a las unidades físicas de concentración, teníamos las que yo les mencioné hace unos instantes, que eran porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen y porcentaje volumen en volumen. Ahora bien, yo les acabo de mencionar que los contaminantes más peligrosos de la industria, ¿sí?, que nosotros vamos a experimentar como trabajadores de seguridad e higiene, son aquellos que están en estado de vapor o en estado gaseoso. Como en líneas generales, las concentraciones de estos gases en el lugar de trabajo, que puede ser un galpón, una fábrica, un laboratorio, como esas concentraciones están en muy bajas cantidades, estas concentraciones que nosotros hemos visto, es decir, por ejemplo, porcentaje, más abajo, por ejemplo, porcentaje masa en masa, me indicaba los gramos de soluto que tenía cada 100 gramos de soluto.
Esta es una unidad que sirve y es de mucha utilidad para soluciones líquidas, ¿sí? Pero no para soluciones de gases. ¿Por qué? Porque los valores que vamos a tener son números muy pequeños. Entonces, los químicos, ¿qué hicieron? Bueno, buscaron una unidad más acorde para expresar esta concentración, que es la llamada ppm, que significa partes por millón. Y esta unidad, ¿sí?, representa los centímetros cúbicos que tengo de soluto, en este caso puede ser el contaminante o va a ser el contaminante, por metro cúbico de solución. Está en el lugar de trabajo. Es decir, una parte, y esto es 1.000.000 de partes. Esta unidad es 1.000.000 de veces más grande, o sea, el metro cúbico es 1.000.000 de veces más grande que el centímetro cúbico. Por eso se llama partes por millón. Esta unidad se puede utilizar, o los químicos la utilizan, por ejemplo, en otras unidades. Acá tenemos, fíjense, unidades de volumen en ambos casos. Los químicos, por ejemplo, utilizan miligramos sobre kilogramos. Tenemos una parte y acá tenemos 1.000.000 de partes. 1.000.000 de veces más grande es el kilogramo que el miligramo. Microgramo sobre gramo, etc. A nosotros, las que más nos interesa, porque la Ley de Seguridad e Higiene, en su resolución 295 de 2003, que nosotros lo vamos a ver más adelante, trata, cuando habla de contaminantes y expresa las concentraciones de los gases, expresa los valores en ppm. Ahora, hay que saber bien, tema de equivalencia de unidades. Yo les voy a dar después un pequeño trabajito de repaso para que ustedes conviertan unas unidades en otra y vayan de vuelta retomando un poco el training, ¿sí?, y practicar, porque en las sucesivas clases vamos a usar, lamentablemente vamos a tener que trabajar con algunos ejercicios muy relacionados con la química. Esta materia está bastante relacionada en ese aspecto. Bueno, con la química, con la física, no con la medicina, donde van a tener que hacer algunas cuentas y algunos ejercicios. Así que a ustedes por ahí no les agrada un poco, pero bueno, no le vamos a dedicar mucho tiempo. Sí, algunos ejemplos en línea general, donde ustedes puedan evaluar y puedan ver, y que yo creo que son de utilidad para que el día de mañana, cuando se desempeñen en su parte laboral, quizás necesiten utilizarlas. Todo lo que ven tiene importancia, aunque no lo crean. El centímetro cúbico es igual al mililitro, en equivalencia, es decir, un centímetro cúbico equivale a un mililitro, es lo mismo. ¿Por qué lo digo? Porque se suele expresar en líneas generales, las unidades de volumen, es muy común, porque es cómoda, no lo sé por qué, en vez de expresar en centímetros cúbicos sobre metros cúbicos, quizás en mililitros sobre metros cúbicos. Esto es igual a esto, exactamente lo mismo, en valor. Ténganlo en cuenta, básicamente porque lo podemos encontrar de las dos formas. Ahora bien, para medir concentraciones, ¿sí?, nosotros estamos hablando de gases y vapores. En este caso, yo les dije lo más importante. Lo que tenemos que saber es que cualquier mezcla de gases, ¿sí?, es decir, cualquier gas que yo tenga, se va a mezclar, va a formar una mezcla homogénea, es decir, va a formar una solución. Pero recuerden que teníamos distintos tipos de contaminantes, como ser, por ejemplo, los gases y vapores, y además teníamos los aerosoles, que dentro de los aerosoles podemos tener partículas sólidas, como las fibras, los humos, o las nieblas, que son partículas líquidas en suspensión. Entonces, tenemos que saber eso.
¿Qué era la concentración? Y volviendo al tema, como para que quede claro un ejemplo, si yo tengo un botellón con 1 litro de un ácido cualquiera, ¿sí?, que tiene una etiqueta que dice que la concentración es 10% masa en masa, vamos a suponer que es el ácido clorhídrico, recordarán de química ya la fórmula, imagino que sí. Y si yo tengo, por ejemplo, un botellón mucho más grande, por ejemplo, de 2 litros de ácido clorhídrico, litros, y en su etiqueta dice la concentración, es decir, 10% masa en masa. Si yo a ustedes les pregunto cuál es de los dos ácidos es más concentrado, o sea, más puro o más fuerte, la respuesta cae de maduro, ¿no? Los dos tienen la misma concentración. Ahora, si yo les digo cuál de los dos ácidos, cuál de las dos botellas tiene más ácido en su interior, por supuesto que es esta, ¿sí?, porque tengo más cantidad. ¿Está bien? Esto es como, para que busquen una similitud, es decir, compro un pote de dulce de leche de 250 gramos y un pote de dulce de leche de 500 gramos. Los dos tienen la misma composición, es decir, la misma cantidad de leche, la misma cantidad de azúcar, etcétera, en porcentaje, pero el pote más grande tiene más cantidad, en líneas generales. Y esto tenganlo presente porque cuando nosotros queremos disminuir la concentración de un contaminante, lo podemos hacer de dos formas, por ejemplo. Una es disminuyendo la cantidad del soluto, es decir, la concentración de ese contaminante, o aumentando el volumen donde el contaminante está, es decir, el recipiente. En este caso, por ejemplo, puede ser algún taller. Si yo tengo un taller que tiene determinadas dimensiones, y quiero disminuir la cantidad de un contaminante, bueno, si yo me voy con ese mismo contaminante a otro depósito o otro taller que tenga mayores dimensiones, por supuesto que ese contaminante se va a distribuir en un lugar mucho más amplio y por lo tanto la concentración va a disminuir. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros lo que nos va a interesar es la concentración del contaminante, no la cantidad en sí. Es decir, lo que se mide biológicamente y lo que es peligroso es la concentración. ¿Cuánto contaminante tengo por volumen de aire en este caso? ¿Cómo medía el volumen de un cubo? ¿Y por qué digo cubo? Porque la mayoría de los lugares de trabajo, los talleres, no sé, los galpones, pueden tener esta forma o pueden tener otra forma, que es el techo abovedada. Lo que yo tengo que saber es saber calcular el volumen del lugar para saber cuánto contaminante puede haber en ese volumen para no superar las concentraciones máximas permisibles de ese contaminante. Es decir, para saber el volumen de una habitación cualquiera, de un aula, de mi pieza o de un taller, tengo que medir o ubicar los tres lugares, es decir, este lado, por la altura. ¿Está bien? Así, conociendo las tres dimensiones, conozco el volumen del lugar. ¿Y cuáles son las unidades más utilizadas o las que nos convienen a nosotros? En metros, ¿no? Por supuesto, si yo voy a medir el volumen de una habitación o de un galpón, voy a medir el ancho que tiene, metros, por el lado que tiene, por largo, perdón, por la altura. Para poner un ejemplo, supongamos que esto es un taller donde se realiza una determinada actividad que genera un contaminante, entonces tiene 3 metros de ancho por 7 metros de largo por 4 metros de altura, el volumen, ¿sí? El volumen de ese lugar es
el volumen de un cubo. El volumen de un cubo se calculaba multiplicando los tres lados, es decir, L1, vamos a ponerle L2 y L3, para tener una referencia, L1 por L2 por L3, y en este caso, si reemplazo, voy a tener L1 que vale 3 metros por 7 metros por 4 metros L3. Y lo que tengo que hacer para calcular ese volumen es multiplicar los valores y la unidad. 7 por 3, 21, por 4, 80, 21 por 4, 84, si no digo. Cualquier cosa, bueno, me corregirán después. 84 es el número. ¿Y en qué unidad? Bueno, tengo que multiplicar las tres unidades que tengo. Por eso debo trabajar siempre en las mismas unidades. Yo no puedo tener una longitud en una unidad diferente a la, por ejemplo, el ancho distinto a lo que mide el largo. No puedo multiplicar centímetros por metro. Eso ténganlo presente, ¿no? Ya creo que lo saben. Entonces, metro por metro me da metro cuadrado por metro me da metro cúbico. Así es como calculo el volumen de, por ejemplo, una habitación. Debo saber por qué es importante. Lo vamos a utilizar. Volviendo al tema, nosotros habíamos hablado de soluciones, es decir, mezclas. Más abajo. Las soluciones eran las mezclas homogéneas. Después teníamos las mezclas heterogéneas. Y entre ellas, por ejemplo, tenemos las llamadas emulsiones. Una emulsión es una dispersión, puede ser de un sólido en un líquido, por ejemplo, o de un sólido en un gas, que después de un determinado tiempo, el agente, digamos, el disperso, digamos, lo que sería el solvente sería el agente dispersante, y el agente disperso, por ejemplo, el polvo, va a decantar, ¿sí? Y la concentración no va a ser la misma, no va a ser uniforme, no va a ser pareja siempre. Aquí tenemos las emulsiones. Aquí tenemos las soluciones, las mezclas homogéneas, que son, por ejemplo, las mezclas de sólido en líquido, como lo que dijimos recién en el ejemplo, mezcla de agua con sal, agua con azúcar, agua con cualquier compuesto químico sólido, o, por ejemplo, agua con un gas, como en el caso del ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico. Son ácidos minerales muy fuertes, se utilizan muchísimo en la industria, y esos se fabrican a partir de disolver un gas en un líquido. Y después, por último, acá tenemos las soluciones, y están las concentraciones, las expresamos en porcentaje masa en masa, masa en volumen y ppm, que aprendemos ahora. Y después tenemos los llamados coloides, que están entre medio de los dos, digamos, no son ni una solución ni una emulsión, pero tienen particularidades o propiedades muy parecidas a las soluciones, y dentro de los coloides tenemos lo que nosotros llamamos los aerosoles, y lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, los humos, los polvos, las nieblas, están dentro, ¿sí?, de lo que sería los coloides. Bien. Espero se haya comprendido hasta aquí. La idea es, recuerden, ustedes tienen clase de higiene 1 los días lunes, de 18 a 22. Este sería el horario normal de cursada, si fuera presencial. Recuerden que
hay una excepción en este caso, por la cuestión que todos conocemos, pero nosotros tendríamos que estar cursando en el aula los días lunes en ese horario, porque esta es una carrera presencial. Estamos haciendo lo que podemos, ustedes están haciendo un esfuerzo enorme, los docentes también. Yo lo que les voy a pedir es que ustedes, en el horario habitual de cursada, ingresen al aula en el horario que puedan, a las 18 preferentemente. Por lo general van a tener cargada la actividad en ese horario, pero si no, 18:30 o un poquito más tarde, si es que se retrasan o vienen del trabajo, para poder ver la actividad. Ahí, por ejemplo, encontrarán este video que yo les estoy realizando y encontrarán la actividad que prosigue. La idea sería que después, ustedes a las 18 puedan ver esta actividad y a las 20, hoy no es obligatorio, ¿sí? No les tomo lista, pero a las 20 vamos a hacer una reunión de Zoom que me gustaría que estén todos, ¿eh? De todos modos va a quedar grabada esa reunión y ustedes la van a poder ver en cualquier momento, porque vamos a hacer varias cosas. Vamos a evacuar consultas y dudas de estas últimas clases que tuvimos, de las 3 clases que tuvimos. Ustedes van a poder preguntar sobre la metodología, bueno, cuestiones esenciales que siempre quedan en el tintero, de cómo se acredita la materia, de cómo se promociona, o bueno, si alguno tiene algún inconveniente en particular, me lo puede plantear en esa reunión, me lo puede plantear por privado. Y también vamos a formar los grupos. Ustedes habrán leído las pautas de acreditación de la materia. La materia va a tener un examen parcial escrito y un examen grupal donde ustedes van a tener que hacer una exposición por medio de Zoom o otra plataforma similar, que es obligatoria para que puedan promocionar. Si no lo quieren hacer, bueno, el tema lo van a tener que resolver igual mediante un examen y van a tener que ir al final. Por lo tanto, les recomiendo que expongan, no es algo de otro mundo. Entonces, quería que podamos a las 20 horas formar, tener un contacto para poder formar los grupos. Los grupos van a estar conformados por 4 integrantes como máximo. Sería lo conveniente porque van a tener que exponer esos 4 integrantes aproximadamente 30 minutos y bueno, si son muchos más, la exposición va a ser muy corta y no va a tener demasiado sentido. Ahí yo les voy a anticipar después de qué se trata este trabajo práctico final de exposición, que va a ser la nota. Va a ser una nota. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo, con lo cual nos vamos a encontrar. Yo voy a hacer un ejercicio de una guía que les voy a dar a ustedes. Primero les voy a dar una guía para que practiquen el pasaje de unidades, por lo general de volumen, tienen unidades de volumen y unidades de masa. Después que estén un poco, que retomen la práctica y con ese tema van a tener que hacer algunos ejercicios de concentraciones y de pasajes de unidades. Pero vamos a hacer primero, lo voy a leer en forma pausada para que puedan comprenderlo, ¿sí? Y dice así. Dice, si en una habitación de 3 metros por 3 metros por 2 metros con 70, rocío un desodorante de ambiente en aerosol, antes de rociar el aerosol, lo peso y daba 340 gramos. Y luego de rociarlo, pesa 337 gramos. Y pregunta, ¿qué cantidad de desodorante rocié? Muy fácil, ¿no? Esos son 3 gramos, ahí se puede sacar sin ninguna cuenta. Y la pregunta B me dice, ¿qué concentración en miligramos sobre metros cúbicos de desodorante habrá en la habitación? Espero que se haya entendido. Vamos a resolver el ejercicio. Tengo una habitación que tiene las siguientes dimensiones.
un cubo, tiene 3 metros por 3 metros por 2,7 metros. Estoy apurando porque en cualquier momento pues, se puede cortar la grabación, no me di el tiempo. Y me dice que yo roceo un aerosol acá, rocié 3 gramos de aerosol. ¿Cómo lo sé? Porque pesaba, antes de rociarlo, 340 gramos, y después de rociar el aerosol lo pesé nuevamente y me dio 337 gramos. Bien, me pregunta la concentración en miligramos por metros cúbicos de desodorante que habrá en la habitación. Bien, entonces, para saber cuántos miligramos tengo en 3 gramos, tengo que saber la equivalencia. Esto de la equivalencia hay muchas que las podemos saber de memoria, ¿sí? Y conocerlas por la práctica, y otras que, bueno, tendríamos que ir a una tabla de equivalencia. Yo sé que 1 gramo equivale a 1000 miligramos, esto lo sé, no tengo por qué saberlo. Si no lo sé, bueno, busco una tabla de equivalencia, que la puedo sacar de internet, la puedo sacar de un libro, de cualquier lugar. Entonces, por lo tanto, estos 3 gramos de aerosol que yo rocié equivalen a 3000 miligramos. ¿Por qué? Porque 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Ahora, el volumen de esta habitación lo calculo multiplicando los 3 lados. Es decir, 3 metros por 3 metros por 2,7 metros. Esto me da 24,3 metros cúbicos. Es similar al ejemplo que hice hoy. Entonces yo tengo 3000 miligramos de desodorante rociado en este volumen, en 24,3 metros cúbicos. La pregunta es cantidad de miligramos por metros cúbicos de la habitación. Es simple, lo hago por regla de 3 simple, es muy sencillo, ¿sí? Es decir, en 24,3 metros cúbicos tengo 3000 miligramos de aerosol, en este caso de desodorante. Yo quiero saber en 1 metro cúbico. ¿Por qué en 1 metro cúbico? Porque me lo está pidiendo el problema. Entonces, en 1 metro cúbico, la habitación serán estas. Hago la regla de 3 simple, ¿se acuerdan que ya lo sabíamos? Era este por este, dividido este. Metro cúbico se me va con metro cúbico. No, perdón. No tengo que cancelar nada. Miligramos. Perdón, metro cúbico. Metro cúbico. Al hacer esa cuenta, me da 3000 por 1 dividido 24,3. Esto me da 123 miligramos por metro cúbico. Esa es la concentración que yo tengo de este desodorante en esa habitación. ¿Cómo puedo hacer para bajar la concentración? Como les decía, si yo aumento el volumen del lugar, por supuesto va a bajar la concentración. La cantidad va a ser estos 3 gramos. Siempre voy a rociar 3 gramos de aerosol o 3000 miligramos, pero la concentración va a disminuir. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos a las 20 horas. Los espero para consultar lo que ustedes crean necesario. Hasta pronto.